Lo hice con fe, hermano. Mandé un correo a la página de Montesanto y les dije, quisiéramos tenerlos en nuestro país. Nosotros vendimos, nosotros teníamos una volqueta que así nos había bendecido y esa volqueta se vende. El dinero estaba mi hermano ahí. Y me responde el manager, Giovanni, y sabes, él me empieza a llamar, me empieza a hablar y me dice, no, los montes. Y yo, ahí es donde ya otra limitante, ¿no? Ya el dinero, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mi papá para que pueda darme ese monto? ¿Es en serio, Dios mío? En un almuerzo, mi papá empezamos a hablar, tocamos justo esta canción, lo puse yo en el celular. Y le dije, papi, tengo el contacto de ellos. Me dijo, pero tráelos, me dijo. Papi, cuesta tanto. Ya, Johan, o sea, hemos vendido esto, entonces, disponelo. Oh, yo me voy de aquí. Me dice, disponelo. Y yo decía, pero esa es la capital de la familia. ¿Sabes? Te puedo sugerir de que todo ese proyecto de logística que creamos, Dios empezó a respaldar, hermano. Dios mío. Empezó a... Que Dios le bendiga a mis amados hermanos de una manera especial. Una vez más le habla su hermano evangelista Herbert Arias. Para mí es un privilegio estar en un programa, un capítulo más de su programa, Un Café con Dios. El día de hoy no me encuentro solo, me acompaña mi hermano Emanuel Chipana. Qué gusto tenerte, príncipe, aquí en estudio, en la casa. Para nosotros un gran honor que tú puedas estar acá con nosotros. Y pues yo no quiero presentarte, yo quiero que tú te presentes a la audiencia. No, pues primeramente un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y gracias, querido Heber, por la invitación. Para mí, honrado de poder estar acá presente en esta entrevista, mi hermano. Amén, mis amados hermanos. Una vez más quiero hacerles recuerdo que ya hemos pasado los 2,000 suscriptores en Facebook, ya estamos llegando a los 2,100 con esta entrevista. Gracias al Señor hemos avanzado mucho en esta plataforma, así que todo aquel que ve las entrevistas, déle manito arriba, suscríbase, comente a quién le gustaría que tengamos en el programa. Y hoy una vez más puedo decir que me encuentro con un gran hombre de Dios. Mira, mi hermano querido, el programa Café con Dios nosotros lo hicimos con la visión no del ministerio. Sabemos que tú tienes un ministerio que está arrancando fuertemente, una productora que está haciendo un trabajo muy bueno, pero esto vamos a hablarlo después. Yo quiero saber quién es la persona que está detrás de todo esto. ¿Quién es nuestro hermano Emanuel Chipana? Yo quiero hacerte esta pregunta, hermano. ¿Quién es Emanuel? Pero ¿cómo empieza todo esto? Tú naces en cuna cristiana. Cuéntanos un poquito de tu testimonio. Mira, mi niñez, a lo largo de los años, yo nací en una cuna que no conocía al Señor. Wow. Mis papás no conocían al Señor y algo que me marcó a mí mucho fue la conversión de mi papá. Mi papá tenía un corazón que no quería saber de Dios. Él siempre estaba en contra de eso. Y yo veía muchas veces de que mi madre oraba para que él pueda llegar al camino del Señor. Dios mío. Mi mamá fue la primera que se convirtió en casa y ella quiso de que nosotros también fuéramos parte de aquello. Y muchas veces nosotros, siendo pequeños juntamente con mi hermanito, veíamos siempre nuestra discusión entre papás, vivíamos ese ambiente. Llegaba un punto en el que yo mismo de niño pensaba y decía, tal vez mi vida va a ser así, ¿no? Y cuando llegó un punto en mi vida donde nosotros vivíamos del año del 1998 más o menos. Ok. 98, 97. Acá en Bolivia se empezó a vivir mucho esto de las cruzadas, en diferentes lugares. El avivamiento aquí en Bolivia se empezó a presentar. Wow. Y yo me recuerdo de que mi mamá fue a uno de esos eventos. Era en la avenida 6 de marzo. Y pues ella empezó a llevarnos a nosotros, a escondidas. Mi papá no quería que vayamos a sentarnos. Los llevó a escondidas. Nos llevó a escondidas. Dios mío. Y saben, mi mamá nos metió al lugar y nos decía, ella tenía ese temor de que mi papá venga y nos saque. Y lo que pasó fue de que nosotros nos quedamos en ese lugar. Estuvo muy bonito el ambiente. Yo no tenía mucho uso de razón, pero sí me recuerdo. Wow. Y lo que pasa es de que mi madre me cuenta de que mi papá llegó a la casa y no nos encontró.
Mi papá vino con la decisión de ir al lugar y sacarnos a la fuerza. E incluso ahí estaba mi tía, que era la hermana de mi papá, y ella más. Qué fuerte. Acompañaba a mi papá para podernos sacar. Y mi mamá estaba con ese temor en el corazón de decir, no, ¿qué va a pasar? Va a llegar mi esposo. Y te cuento de que cuando la cruzada terminó, nosotros salimos afuera. Mi mamá estaba un poco asustada. Y sabes, nos topamos con que el Señor había tocado a mi papá y lo encontramos arrodillado en la puerta. Dios mío. Y como decimos acá en Bolivia, ¿no? La típica frase, ¿no? La yapita. Mi tía más se convierte ese día al Ay, Señor. papá. O sea, él vino a sacarlos y él acabó convirtiéndose. Y lo que me cuenta mi papá era de que era como que una fuerza le golpeó acá y se cayó al suelo a llorar. Dios mío, una experiencia que... ¿Cuántos años para entonces tú tenías? Yo habría tenido mis 5 años, 6 años. Y a partir de ese momento entonces tú visitas la iglesia, empiezas a congregarte. Desde ese momento yo empiezo a ir a la iglesia. Obviamente yo no tenía el uso de razón para poder estar dentro de la iglesia y aceptar al Señor en mi corazón. Claro. Pero sí iba. Pero esta necesidad de poder ser cristiano y sobre todo servirle al Señor nace el 2007 más o menos. Yo iba a una congregación muy pequeñita cerca de mi casa y sabes, ahí es donde yo tuve ese encuentro con el Señor. A mí siempre me llamaba la atención las personas que tocaban. Wow. Yo los veía a los ministros y decía, wow, qué bonito tocan. Y tenía ese anhelo en mi corazón. Y no sabía que ese anhelo también era el de mi mamá, porque mi mamá me decía, yo siempre anhelaba que mis hijos puedan estar tocando ahí. Y yo cuando entré a la iglesia, muchos conocen esta parte de mi vida, y yo inicié como maestro de escuela dominical, no inicié como músico. Tenía te había dicho mis 11 años, 10 años que yo era maestro de escuela dominical y empezaba pues ahí mi ministerio como maestro y enseñaba a los niños. Y en medio de eso te cuento de que nace el amor por la música, pero fue algo muy especial porque para ese entonces tenía 2 grandes limitantes. Y esto pocos lo saben, pocos conocen, es que yo nací a los 7 meses. Wow. Y te cuento de que yo no formé muy bien este dedo. Okay. Y yo no, hasta ahora hoy en día no lo puedo doblar. Hasta ahí, mira, tú puedes ver, claro. Solo doblo hasta ahí. Wow. Y muchas personas me decían, este va a ser un factor muy importante para que no puedas desarrollarte en la música. Dios. Y va a ser algo que tú vas a luchar por años. Y me recomendaba, mejor no te frustres. Porque yo ese entonces no movía mucho ese dedo. Y no te frustres. Y sabes, yo le acompañé, te cuento, a mi hermano un ensayo, porque él estaba aprendiendo a tocar batería. Okay. Y yo le he visto y había un ejercicio que él no podía hacer. Y en cuanto yo le veo, le digo, hermano, yo lo puedo intentar. Y me dice el hermano, entonces, no, vos no, toma este cancionero, memorizate las notas y sabes tocar teclado. Yo te cuento que tengo esa habilidad de memorizarme muy rápido. Wow. Y cuando yo fui, me encerré en la escuelita dominical, agarré un teclado que tenía ahí sonidos de juguete, de vaquitas, y empecé a hacer eso. Te cuento de que en el lapso de 3 meses, dentro de mi iglesia, yo ya daba una vigilia tocando como hoy se conoce, Dios ¿no? Mío, la música folk rock, claro. con piano. Yo te cuento que lo hacía así, pero obviamente tocando los temas de Juan Carlos Alvarado, Marcos, y tocaba solito. ¿Y quién me ha enseñado? Te puedo decir que ha sido el Señor. Y esto también implica mucho la disciplina. Yo desde niño iba al colegio, salía a 6, me iba directo a la iglesia. Porque yo no contaba con dinero, no contaba con la economía para poder comprarme un instrumento. No tenía la necesidad de poder ir a esos lugares. Y sabes, lo que pasaba era de que yo salía del colegio, iba a practicar. Y mientras practicaba, aprendía más. Y era como que el Señor me estuviera enseñando lo que tengo que hacer. Y te cuento de que un domingo yo le decía al Señor, Señor, quiero tener un teclado. Mis papás no pueden comprármelo. Yo no puedo comprarme el teclado y quiero. Y sabes, ese domingo yo llegué a la congregación, me fui muy temprano, me recuerdo. Incluso me fui con mi ropita al revés porque estaba de sueño. Dios mío, qué gloria. Y sabes, llego a la iglesia y en ese momento llegó un hermano, llegó cargado un teclado plomo con luces. Para mí ese entonces era pues, wow, ese teclado es lo mejor que hay, lo mejor que he visto. Y lo trae justamente para prestarnos al servicio de la iglesia. Y yo dentro de mi corazón le dije, Señor, quiero un teclado igualito a este.
quiero uno igualito. Dios. Y yo no sé con qué tanta fe lo habré dicho, hermano, porque cuando empieza el culto, todavía yo ese momento estaba iniciando en la música. El hermano que tenía que tocar el teclado conmigo me dijo, no quiero que toques tu día, quiero que tu día te puedas sentar porque tocas feo. ¡Qué fuerte! Y yo estaba pues como que mi corazoncito triste, me sentía muy mal y sabes, no me había dado cuenta de que ese día Dios iba a estar obrando en mi corazón con la petición que yo le había dicho. Wow. La persona que era dueño de ese teclado se había sentado al lado de mi papá y en vez de atender a la prédica se habían puesto a conversar de que el hermanito se va a ir a trabajar y que no va a poder, quiere venderle el teclado. Y sabes, yo cuando termina el culto me encuentro con mi papá y me dice, pues Johan, en cuanto termine el culto quiero que te puedas llevar el teclado, ese plomo, a la casa. Dios mío. Y el hermano me lo ha vendido y me lo está dando a pagos. Y sabes, yo mismo decía, wow, todo lo que yo ese momento al Señor le había pedido, Señor, quiero que tú me puedas bendecir. Dios había escuchado. Incluso en cuestión a aprender más, yo le decía, Señor, ¿quién me va a enseñar? Y sabes, ese hermano me entregó su pedestal, el teclado, me entregó los cancioneros y métodos de piano que había agarrado él, me los entregó todo. Yo en una carretilla me lo llevé a mi casa. En una carretilla. En una carretilla me lo llevé a la casa. Y sabes, hermano, ahí empezó realmente a crecer esa fe en mí, de que no hay nada imposible para Dios. Porque Dios tiene un propósito con quienes, a veces, muchas veces como personas decimos, y visualmente podemos decir, ese hermano le falta una oreja o le falta un brazo y no va a poder hacer nada. Pero para Dios es súper importante esa persona y es muy valiosa. Y ahí es donde nace mi fe. Y desde niño empecé a soñar. Desde niño yo, al momento que tuve mi teclado, hermano, yo decía, tengo que prepararme, tengo que mejorar, porque yo sé que un día voy a llegar lejos. Y sabes, yo llegaba del colegio, ya no era la congregación, yo llegaba del colegio a mi casa, empezaba a practicar desde las 7 de la noche, me levantaba del teclado a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Practicaba todo ese rango de tiempo. Y no te miento, mi mamá llegó a un punto en el que se frustró tanto de escucharme y me decía, Johan, metes bulla, por favor, tenemos que descansar. Y me decomisaba mi cargador de teclado. Claro, el transformador. Y me lo daba solamente para que practique. Llegaba a las 10:30, 11, ya me quitaba, tienes que dormir. Dios. Y yo, con tal de practicar, hacía todo lo que tenía que hacer en casa. Mis tareas, todo, y me ponía a practicar. Gloria. Y es algo que me ha nacido a mí desde niño, es de que si yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien. Y sabes, hay algo que durante muchos años he empezado a ver esos frutos, porque yo veo muchos músicos, conozco muchos músicos que se frustran a los 3 meses, 4 meses. No puedo hacer algo, se frustran. Sabes, yo en toda mi niñez vi eso, vi limitantes. Me frustré cuando no pude hacer muchos movimientos con mi mano izquierda, porque yo decía, mi dedo no me sirve. Me frustré y le dije, Señor, ¿por qué no puedo? Y sabes, Dios hizo de que no tenía movilidad en ese dedo. Hizo de que esa movilidad pueda ingresar en mi dedo. Dios mío, qué gloria. Empecé a tocar y ahí empezó otra segunda limitante, que era el tema económico. En la iglesia, un hermano vino y me vio tocar. Me dijo, quisiéramos llevarte a la central de la congregación porque tocas bien. Wow. Quisiéramos que tú puedas ir. Y ahí empieza otra limitante. De decirte que tú no sabes tocar, ahora pasamos a quiero que vayas a la congregación central porque eres el mejor de todos aquí. Sí. Qué fuego, hermano. Y Dios empezó ahí a probarme ya otra área de mi vida, que era la parte económica. Sabes, yo no tenía muchas veces para poder ir a los servicios porque no tenía el pasaje. Y sabes, muchas veces, yo me acuerdo de un servicio en específico que yo veía el esfuerzo que hacían mis papás, mi mamá, muchas veces, del pancito que nosotros nos comprábamos, ella cortaba la mitad y la mitad nos daba para el pasaje. Lo justito para ir y volver. Y una vez, te cuento de que yo salí del colegio, tenía un servicio y yo tenía que llegar a mi servicio. Yo vivo en la zona del Quenco, mi servicio era el 16 de julio. Ay, papá, al otro y sabes, lado. Yo estaba yendo y yo me acuerdo que mis zapatos estaban rotos. Y cuando yo llego hacia la ceja, se desata pues una lluvia tremenda en la ciudad.
y me acuerdo que no había vehículos, todo estaba congestionado y yo, pese a eso, insistí en ir a la iglesia. Tengo que llegar y me fui a pie hasta cierta parte, tomé mi vehículo y llegué a la congregación. Wow. Llegué a la congregación y me acuerdo de que el líder que yo tenía me dijo: Johan, tú no puedes servir así, estás todo mojado, estás empapado. Y le dije: yo no, realmente no sé cómo has venido. Hay hermanos que se han pedido permiso. Y viven aquí a la vuelta de la iglesia. Viven a la vuelta de la iglesia. Ok. Y sabes, ahí es donde él me decía: realmente tienes un amor muy grande por el Señor y por tu servicio. Amén. Y Dios algún día te lo va a recompensar. Y yo vivía con eso. Y sabes, a lo largo de mi niñez, de mi adolescencia, siempre ha sido eso. El factor económico ha sido algo que golpeaba a mi familia mucho. Nos faltaba muchas veces para los pasajes. Y una experiencia que te puedo contar es de que nosotros teníamos que volver a mi casa después de un servicio, y te cuento de que nos faltaba 50 centavitos para que podamos ir desde la 16 hasta la Ceja. 50 centavitos. Y lo que dijimos: bueno, ni modo, nos toca caminar. Y eran las 10:30, 11. Vámonos a pie hasta la Ceja y de ahí tomamos el micro para la casa. Listo. Y dentro de mi corazón, mi hermano me decía: no, quisiera que el Señor nos pueda dar 50 centavitos en la calle. Llegamos, avanzamos unas 2 cuadras y te cuento que esos 50 centavitos que le habíamos pedido al Señor estaban botados en la esquina. Dios mío. Qué fuerte, príncipe. Mis amados hermanos, si a usted le está gustando la entrevista, por favor deténgase ahí, no se mueva, déle like, suscríbase y comente. Pero mira, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la experiencia que más bonita tú has tenido con Dios? Que hasta el momento te has dicho: wow, esa experiencia de verdad que marcó mi vida. ¿Tienes una en especial? Tengo una en especial. Fue cuando en mi iglesia comúnmente seleccionaban a los mejores músicos de la congregación para que ellos puedan grabar. Wow. Y saben, yo te cuento de que ese día fui con todo el anhelo, porque yo dije: me he preparado años, he estado mejorando y yo sé que me van a escoger. Llega el punto en el que el hermano empieza a nombrar y no me escoge. Dios. Y sabes, yo me quedé súper frustrado y dije: en vano ha sido tanto sacrificio yendo a la iglesia. Y sabes, Dios ese día hizo algo en mi vida. Esa noche yo llegué a mi casa, lloré y le dije: Señor, ¿por qué? Y tú sabes que me falta mucho, pero quisiera haber estado ahí. Y algo que Dios me dijo ese día es Salmos 37:4. Dios mío. Y sabes, yo viví con esa promesa por años. Y yo sabía de que desde ese momento Dios tenía algo especial para mí, que no estaba en el rumbo que tal vez yo quería. Dios tenía algo muy especial para mí. Wow. Y sabes, desde ese momento empezó a crecer algo en mi corazón. Y yo muchas veces a los de mi entorno les decía, bueno, en ese entonces muchos deben conocer al pastor Fernando Claure. Okay. En nuestra iglesia nosotros soñábamos tocar con él, porque él escogía a los mejores músicos de la iglesia. Wow. Y él muchas veces seleccionaba. Y algunos músicos, si alguien, digamos, de su grupo faltaba, ya estaba otro que quería estar detrás de él. Dios mío. Y yo de niño siempre decía, a mí yo no voy a tener que hacer ni fila ni estar detrás de él, a mí él me va a llamar. Dios. Yo dije eso, me va a llamar porque yo sé que Dios va a cumplir eso. Y muchos me decían, Johan, sueñas muy alto, y cuida que te caigas y te duela. Dios mío, y qué dardo te lanzaron. Y sabes, yo creí en esa promesa, creí en que Dios iba a hacer eso posible. Wow. Y yo me caracterizaba por eso, porque yo siempre me gusta soñar, me gusta aspirar a cosas que sé que Dios en su momento los puede cumplir, como si no los cumple, Él tiene algo mejor para nuestras vidas. Claro que sí. Y yo le creía al Señor de que algún momento se iba a pasar. ¿Y qué crees que pasó el 2013? Cuéntalo, ¿qué pasó? En el 2013 me llama el pastor para que yo pueda ser parte de ese grupo de alabanza. Y eso fue a raíz de que yo me fui a una gira a Brasil con un ministerio. Ahí fue mi primera experiencia saliendo afuera, al exterior, el 2013. Y yo ¿sabes por qué te digo? Esta parte de mi vida es súper importante, porque estando en Brasil, el último día que me quedé allá, tuve un llamado de parte del Señor. Y no fue precisamente en la lengua que yo hablo, que es el castellano. Fue en una lengua portuguesa. Dios mío. Un siervo de Dios allá estábamos tocando el teclado y no tenía ni batería, nada. O sea, yo solamente le acompañé. ¡Qué gloria! Y el pastor ingresa desde la parte de atrás y empieza a decir, vos, me empieza a gritar.
Yo me he asustado, hermano, y te puedo decir de que yo veía muchas veces eso, a veces en películas. Claro, por don profético. Y yo la verdad no creía. Y me dice él, Dios sabe lo que le has pedido. Dios sabe por todo lo que tú has pasado y tú vas a ser punta de lanza en tu nación. Aleluya. Pero necesitas prepararte. Y me empieza a soltar mucha palabra que hoy en día se cumplió. Y sabes, yo ese día llegando de Brasil, llego a Bolivia, empieza pues una prueba durísima en mi iglesia porque me botan de la iglesia. Por haber ido a Brasil, me botan de la iglesia. Y sabes, yo en ese momento dije, wow, Dios está probándome mucho, está como que todo lo que dijo el hermano, wow, me está empezando a carcomer el corazón. Dios. Y sabes, lo que sucede fue de que de pasado eso, Pastor Fernando me llama porque yo pueda formar parte de su grupo de alabanza. Y ahí empieza lo que es mi ministerio como músico dentro de la iglesia. Pero había algo más en mi corazón. Dios sabía de que yo no iba a estar ahí mucho tiempo, sino de que Dios sabía de que tenía otro ministerio. Y ahí está lo que muchos a veces, algunos deben conocer. Tuve muchos proyectos musicales. Uno de ellos es una orquesta que armé, se llamaba Maranata. Fracasé. Dios mío. ¿Sabes? Después de eso abrí otro proyecto que se llamaba Emmanuel Band. Fracasé. Y Dios, yo ahí es donde empecé a dudar de esa palabra. Empecé a dudar de que Dios estaba empezando a formarme para poder ser ministro de alabanza o que yo pueda ser punta de lanza. Empecé a dudar de esa palabra. Dios mío. Llega un punto en mi vida en el que armé mi propio proyecto, o sea, enfocado en mí. Fracasé. Padre Dios. Y sabes, ahí es donde yo realmente creí de que Dios no, todo lo que yo había escuchado ese día en Brasil era falso. Y me empezaba a cuestionar. Yo tenía muchas experiencias dentro del ámbito musical que yo decía, en algún momento el Señor tal vez va a querer que yo sea partícipe de aquello que yo en algún momento. Yo soñaba, hermano, desde niño sueño en que un día voy a tocar ante multitudes, viajar por el mundo, sueño con eso. Pero yo se lo entregué al Señor. Y ese es el error que yo cometí hace muchos años, era de que yo soñaba, pero ya no le entregaba al Señor como lo hacía de niño. Y ese momento en el que yo decidí, Señor, voy a creer que realmente esto va a suceder en su tiempo. Y si no lo va a suceder, pues igual te voy a servir. Empecé a prepararme musicalmente. Y sabes, hay algo que me marcó mucho y eso fue, te voy a mostrar, lo tengo en mi billetera, lo traje justamente. Fue el primer concierto que yo fui. Es la entrada de ese concierto. No quiero que digas el artista. Tranquilo. Pero, ¿sabes? Esa entrada fue el primer concierto que yo fui acá en la ciudad de La Paz. ¡Qué gloria! 2013. 2013. ¡Wow, hermano! Esa fecha. ¡Qué locura! Yo esta entrada la guardé porque yo dije, en mi corazón fue algo especial porque yo cuando lo vi ministrar al hermano, él dijo, pues hay muchas personas que tienen sueños en su corazón y Dios piensa de que Dios no les ha escuchado. Y él dijo, no, guarden este día porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Wow. Y no dejen de creer porque Dios realmente va a marcar esto. Y sabes, en cuanto yo salí del concierto, guardé esta entrada por muchos años. Y yo dije, algún día en mi corazón, algún día quisiera poder hacer esto. Aleluya. Y se quedó ahí. Se quedó ahí, mi hermano. Y ahí empezó una segunda etapa en mi vida musical, que fui parte de muchos proyectos musicales. Y yo empecé a creer de que Dios me estaba dirigiendo a que yo pueda apoyar esos ministerios y que no me enfoque tanto en mí, porque tal vez era un error. Y empecé a darle el 100% a cada uno de esos ministerios. Y uno en especial me marcó mucho, porque le dediqué mucho tiempo, muchos años. Y ¿sabes qué pasó? El director de ese ministerio me dijo, quiero que te vayas del grupo. Dios mío, Padre. Ay, papá. Fue algo triste para mí. Wow. Porque me dijo, quiero que salgas del grupo. Y yo cuando escuché esas palabras dije, bueno, no te voy a mentir, Herbert, muchos años a veces escuchar eso te sigue doliendo. Porque como cristianos nosotros pensamos y decimos, no, es que es fácil decir, no, tienes que perdonar, tienes que tener fe, tienes que hacer esto. Pero en realidad vivir eso en ese momento es súper especial. Y sabes, a mí me dolió bastante. Y yo por mucho tiempo empecé a decir, no, qué mal agradecido esta persona. Y esa persona empezó con el ministerio. Y sabes, algo que me pasó
fue esto de que Dios tuvo que utilizar a otra persona del año 2013. Cuando yo viajé a Brasil conocí a un pastor, se llama Mario Loza. Él llegó acá a Bolivia y lo vi después de muchos años, hermano. Dios mío. Y él me dice, Johan, lo que Dios está empezando a hacer en tu vida es algo especial. Y no por una persona vas a truncar todo lo que Dios está haciendo. Wow. Y eso no me bastó. ¿Sabes qué pasó? Llegó Elías Álvarez. Elías Álvarez para mí es uno de mis grandes amigos, es un mentor. Y él llegó y le conté todo lo que me pasó. Y sabes, él me dijo, Johan, desde el momento que yo te conocí, yo veía de que tú no eras parte de ese ministerio. No eras parte de ese lugar porque tú tienes otro. Y ese es el momento para que tú puedas empezar a formar eso. Wow. Y sabes, eso fue lo que realmente me animó a que yo pueda dejar ese odio, ese rencor y lo que estaba creciendo en mi corazón, lo deje en las manos del Señor. Aleluya. Desde ese momento yo dije, Señor, ha sido tu voluntad que yo pueda estar esos años apoyando ese grupo, pero ha sido tu voluntad también que yo pueda salir de ese lugar y tú tienes algo mejor para ellos, mejor para mí y sobre todo tú tienes el control de toda esta situación. Wow. Mira, mi hermano, vemos que este transcurso, tu formación como adorador, no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. Tal vez no tenías el dinero para ir, el dinero para servir, pero yo creo que Dios ha sido siempre sustentándote. Yo sé que hay personas que dicen, yo quiero empezar, pero no tengo el recurso. Yo quiero servir, pero tal vez no tengo el talento. Dios me dijo una palabra, pero no sé cuándo se va a cumplir. ¿Qué palabra, qué consejo tú le das a las personas que te están escuchando ahí? Que nunca dejen de creer, que nunca dejen de tener fe, porque Dios cumple anhelos y cumple sueños. Él siempre va a estar al pendiente de lo que tú le puedas pedir. Wow. Y lo que tu corazoncito pueda estar soñando. Y muchas veces te va a decir no, pero Él tiene algo especial y mucho mejor preparado para tu vida. ¿Sabes? Hay algo que a mí me marcó mucho, y esto fue cuando yo estaba iniciando en la música, una experiencia que te puedo decir es de que un hermano, y lo recuerdo con mucho cariño, se llama Leo, él me enseñó a tocar, pero también en un ensayo yo no pude tocar una canción. Dios mío. Y sabes, y eso era justamente por el problema de mi dedo. Claro. Y él se frustró, agarró el cancionero, no sabes nada. Dios santo. Me tira el cancionero. Y sabes, yo me sentí tan mal, hermano, me sentí tan mal. Y lo único que hice fue reírme, bajé la cabeza. Y esa experiencia, te cuento que se repitió con otra persona. Bien. Y yo lo recuerdo igual con mucho cariño, que es Pablo, cuando yo llegué a tocar ya con él. Pablo López, y él era un bajista, tocaba muy bien. Y sabes, mis primeros días con él fue algo impresionante, porque cuando me tocó tocar música con él, vino en una ofrenda, yo me acuerdo, estábamos ya al pueblo saliendo y nosotros en la ofrenda, vino y me empujó del teclado y empezó a tocar él. Me dijo, sentate por favor, estás tocando horrible. Dios y empezó santo. A tocar él. Y sabes, esas dos anécdotas así que me tocaron vivir, fue algo que me marcó mucho, porque yo dije, realmente cada día uno va a seguir aprendiendo como músico. Y muchos músicos nos conformamos, al saber que podemos tocar una canción X, nos conformamos y decimos, bueno, hasta aquí estamos bien, nos metemos en esta zona de confort y empezamos a tocar en cualquier lugar. Pero en realidad eso marcó mi vida, porque esos fueron los puntos de partida para que yo pueda seguir mejorando. Me exigía, y sabes, yo no tenía la economía para poderme pagar cursos, no había. ¿Sabes qué es lo que hacía, hermano? Había un hermano que se llama Wilmer, era el pianista de la congregación, y él tocaba muy bien, hermano. Estaba en el conservatorio, y sabes, yo le dije, Will, quisiera apoyar a tu grupo, le dije, voy a ser el segundo tecladista. Pero hice algo en particular, él siempre tocaba sentado, porque era pianista. Y yo me armaba el teclado detrás de él y arribita. ¿Por qué? Porque yo miraba todo Dios, lo que él hacía. ¡Qué estrategia! Y yo, en las noches, después de que servía, yo miraba, hermano, en vez de tocar, yo aprendía. Dios yo miraba mío. por qué hacía eso, por qué hace esto. Y sabes, yo llegaba a mi casa y empezaba a hacer eso. Wow. Sabes, en el transcurso de 2 años, mejoré impresionantemente. Y todos decían, Johan, ¿estás pasando cursos con alguien? ¿Con quién estás pasando? Me decían.
Y yo simplemente le decía, sí, sí, pero en realidad mi secreto era de que Dios estaba obrando Con el en mi vida. Espíritu Santo. Exacto. Wow. Mira, hermano, yo he visto muchos adoradores. No adoradores, voy a decir músicos. Muchos músicos, tal vez. Un ejemplo. Hoy en día se ha dado por hacer vigilia con 10 ministerios de alabanza. Un ejemplo. Y yo veo que el ministerio 1 está criticando al ministerio 2, el ministerio 2 al ministerio 3. ¿Tú alguna vez has visto algún caso así en particular? Siempre, mi hermano. Hoy en día vemos Dios esto, incluso fui parte de eso, hermano, porque yo muchas veces, estando en ministerios, decía, no es que nosotros somos los mejores, no, nosotros somos los peores, no. Y es parte de un músico, formar ese carácter que Dios también quiere que nosotros formemos y que aprendamos de sus errores. Por eso es que a veces como músicos bolivianos creamos eso en nuestra cabeza. Dios. Creamos de que somos los mejores, somos la última Coca-Cola del desierto y que como nosotros no hay otro. ¡Ey, papá! Y entonces eso es lo que nos trunca. Yo hoy en día te puedo decir que hay ministerios que están surgiendo. Ya va otro pues agarrándole el pie para que no surja. Está surgiendo, va el otro a agarrarle el pie. Dios, entre ellos mismos se matan. Ellos se matan. Y es algo que yo mismo era parte de su hermano. Y algo que Dios me enseñó mucho fue a que eso no debería ser así. La verdad yo aprendía mucho, me gustaba ver los conciertos de afuera, las clínicas de afuera, porque en ellos aprendía la unidad. Yo veía de que, y si tú vas a ver los grandes ministros de alabanza, Marcos Ruiz, Danilo Montero, son un grupo de amigos que ellos mismos se impulsan, crecen juntos, se apoyan. Y si uno no tiene, el otro le apoya. Es algo que ellos van formando. Y esa es la estrategia, ese es el requisito y la receta secreta para que puedan surgir nuevos ministros de alabanza. Lastimosamente acá en Bolivia no tenemos eso. Pocos son los que te apoyan. Y la verdad, hermano, yo he visto este último tiempo, yo he visto de que hay muchos ministros de alabanza que, aunque no los conoces, te apoyan. Yo tuve una experiencia con una cantante de Santa Cruz. La verdad es que cuando la conocí me llevé un shock porque yo la consideraba pues una hija de Dios. Dios. Me choqueó con muchas respuestas, me choqueó con su comportamiento. Y sabes, algo que yo esperaba de ella, y era hija de pastor, era que pueda darme palabras de aliento. Pero en realidad no. Mi hermano, fue como dardos que me daban al corazón. Y yo cada vez más, ay, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿No entiendes? Dios santo. Pero también a veces eso es lo que cometemos. Nosotros visualmente podemos decir, no, él es buena persona, él es mala persona. Pero en realidad conocí a otra persona que igual trabajaba de la par con ella. Yo la consideraba ya que iba a ser ya altiva, que no me iba a hablar por la trayectoria que tiene, pero te cuento de que me dio un revés de humildad, mi hermano. Wow. Porque fue la única persona en ese lugar donde me pudo dar un consejo y sobre todo me dio una palabra para que pueda seguir avanzando. Y sobre todo ese apoyo que muchos no podemos contar, mi hermano. Mira, respuesta rapidita. 5 adoradores que consideras para ti tu inspiración. Mira, para mí en primer lugar está Elías Álvarez. Wow. Elías Álvarez. Después tuve el placer de conocer a Juan Carlos Alvarado, que también ha sido parte de mi entorno. Y alguien a quien no lo conozco en persona, pero sí he seguido mucho su trayectoria, es José Arismendi. Integrante de Comando BAF, ¿no? Claro que sí. Él y después su guitarrista Alex Mayaricona, que realmente para mí han sido mucha inspiración. Dios. Y en último, si te podía decir, no último, sino de la misma manera, una inspiración, ha sido mucho Mauricio Mendoza. Mis amados, continuando con esta poderosa entrevista, Príncipe, muchas gracias una vez más. Un privilegio tenerte aquí, hermano querido. Ahora, ya nosotros vimos tu transcurso, cómo tú te formaste como adorador, cuáles fueron tus limitaciones, pero aún así cuán grande fue tu amor por Dios. Ahora vamos a hablar un poquito ya de ministerio, vamos a entrar en ministerio. Estamos viendo que empiezas 2 proyectos, ¿sí? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles son los 2 proyectos y vamos a desarrollar cada uno? Mira, uno de mis proyectos es la productora. ¿Cómo empieza eso? Nace cuando iniciamos la pandemia. Y sabes, te voy a decir por qué. Dios mío. Nosotros, bueno, en mi casa, nosotros hasta el 2019 seguíamos teniendo problemitas económicos. Y sabes, es donde el Señor empieza a probar. Yo el 2019, a principios de año, hice un pacto con el Señor. Wow. Sabes,
yo le entregué al Señor, justamente fuimos a tocar con un grupo y tenía una ganancia de 2,000 bolivianos más o menos. Y yo le dije al Señor, Señor, esos 2,000 bolivianos me va a servir para comprarme ropa, me va a servir para pagar esto, apoyar en casa. Pero dije, no, yo se lo voy a entregar esto al Señor. Aleluya. Y sabes, fui, entregué en un sobre y le dije, Señor, quiero que tú puedas hacer que la deuda que mi papá tiene en el banco pueda ser cancelada en su totalidad. Aleluya. Y sabes, y le dije, Señor, si está en tu voluntad, regálame un estudio de grabación. Papá. Y lo entregué al Señor eso. ¿Y sabes qué pasó? De que el 2019, a finales, ¿no? Arranca la pandemia. Arranca un momento en el que todo el mundo decía, no, el dinero, la economía está por los suelos. Pero, ¿sabes algo que pasó en mi casa? No teníamos trabajo. Dios. Ninguno de nosotros tenía trabajo. Yo dentro de mi casa decía, ¿qué vamos a hacer? No sabemos cuánto tiempo va a durar y espero sobrevivir a esto. Teníamos miedo. Y ¿sabes? En medio de la pandemia, el Señor hizo algo grande en mi casa. Dios mío. Proveyó alimento, no solo para mí, sino para bendecir a otras personas, a mis vecinos. ¿Y sabes algo más? Pagó la deuda de mi papá. ¿En serio? Y algo más, como decimos acá, me regaló un estudio de grabación completo, hermano. Dios santo. Vino un hermano a entregarme el micrófono, a entregarme la tarjeta de sonido para iniciar el estudio de grabación. ¡Qué gloria! Hasta mi casa me lo entregó y arrancamos con el estudio de grabación que Santo contamos, Dios. que hoy es Emanuel Records. Y sabes, todo ese año, ya post pandemia, empezamos a crecer como empresa, primeramente con el estudio de grabación. Y algo más, Herbert, yo no tengo conocimiento absoluto, hermano, de manejar esos programas de edición, ¿sabes? Wow. En toda la pandemia, Dios hizo de que yo pueda desarrollar eso, hermano. Él capacitó. ¡Qué Yo gloria! te puedo decir que uno de mis mejores profesores ha sido el Señor. Amén. Porque de alguna manera muchos piensan de que necesitamos siempre pasar clases para aprender y nos ponemos ese limitante, pero en realidad no. Yo te cuento que aprendí a hacer grabaciones, mezcla, mastering. Dios me regaló un oído para que yo pueda hacer eso y lo hice. Dios. Y uno de mis primeros trabajos que me salió así bien fue del pastor Luis Fernando Claure, de la canción Mi Deseo. Y esa canción pues fue uno de los proyectos que él confió, porque él mismo me decía, yo no confiaba mucho en tu trabajo porque no sabía si grababas bien o grababas mal, me dijo. Dios santo. Y salió esa canción y mi hermano, te cuento de que fue de mucho impacto y sobre todo dio a conocer mi trabajo a nivel nacional. Después de esa canción muchos empezaron a escribir, mi hermano, quisiera que puedas grabar. Y a él mismo le preguntaban. Es que eso fue un boom. Y aparte me decían, ¿no? ¿Dónde has conseguido esa calidad? Le decían pues a Luis Fernando. ¿Lo has grabado afuera? Y él decía, no, es mi productor que está trabajando. Dios santo, qué gloria. Ahí es donde iniciamos con lo que es el estudio de grabación. Y Dios empezó a regalarme ese talento para poder hacer ya arreglos, mezclas. Y en eso, mi hermano, yo empecé a capacitarme también porque también necesitaba dar un nivel de calidad a mis clientes. Y el Señor proveyó la economía para que yo pueda capacitarme más con profesores de México, Estados Unidos, y empecé a generar lo que es el conocimiento que se necesita para esta clase de trabajos. Wow. Y ahí es donde, en medio de eso, hermano, crecimos y ahí nace, mi hermano, la productora. Y nace a consecuencia de un pequeño error que nosotros tuvimos con mi papá. Nosotros vendimos, pues nosotros teníamos una volqueta que el Señor nos había bendecido y esa volqueta se vende. El dinero estaba, mi hermano, ahí. No había una volqueta para comprar y nosotros queríamos comprar otra. No había. Y sabes, ahí escuché la canción Fiesta en el Desierto de Montesanto. Okay. Y yo cuando escuché la canción, era como que sentía algo especial que ellos tenían. Wow, esta canción me ministraba mucho, hermano, cuando escuchaba. Y contaba parte de lo que yo he vivido. Que a veces cuando estás en los peores problemas que puedas tener en casa, tienes que estar alegre, porque el Señor a través de la alegría también te puede bendecir. No tienes que mostrarle tu peor cara, ¿no? al problema, Dios. sino que Dios se va a estar obrando en eso. Aleluya. Y sabes, esa canción me tocó tanto y yo le dije a mi papá, con ese temor, hermano, ¿has escuchado esta canción? Le dije. Me dijo, sí, está muy bonita. Me dijo, ¿quiénes son? Me dice, es Montesanto. Le dije, ah, mira qué bien, mi hermano. Y sabes, yo lo hice con fe, hermano. Mandé un correo a la página de Montesanto
y les dije, quisiéramos tenerlos en nuestro país. ¿Cómo sería? Yo no tenía, hermano, ni idea cómo tratar ese tipo de situación. La logística, claro. Nada. Y me responde el manager, Giovanni, y sabes, él me empieza a llamar, me empieza a hablar, y me dice, no, Los Montes. Y yo, ahí es donde ya otra limitante, no, ya el dinero, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mi papá para que pueda darme ese monto? ¿Es en serio, Dios mío? Estaba así, hermano, o sea, ya tenía al manager que me había mandado el contrato. Y yo estaba pues toda esa semana pensativo, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Qué hago? Y sabes, en un almuerzo, mi papá empezamos a hablar, tocamos justo esta canción, lo puse yo en el celular. Y le dije, papi, tengo el contacto de ellos. Me dijo, pero tráelos, me dijo. Y yo cuando escuchara a mi papá decirle eso, yo decía, wow, o sea, ¿por qué me está respondiendo así? Y cuando le digo, papi, cuesta tanto, ya, Johan, o sea, hemos vendido esto, entonces, disponelo. Dios, no, yo me voy de aquí. Me dice, disponelo. Y yo decía, pero es la capital de la familia, es el capital de la familia, y realmente, si sale mal, y estaba con ese temor, ¿sabes? Te puedo decir ver de que todo ese proyecto de logística que creamos, Dios empezó a respaldar, hermano. Dios mío. Empezó a respaldar en lo económico. Pagaba todo, los pasajes aéreos, pagaba absolutamente lo que se generaba. Y fue el primer evento, y ¿sabes lo que pasó? Semanitas antes de que llegue Montesanto, me llamó el representante de Lupo Vidal, que es el hijo de Marcos Vidal, y me dice, hermano, necesitamos poder contar con tu ayuda. La empresa que nos tenía que traer acá a Bolivia nos plantó. Estamos en Bolivia y no tenemos a dónde ir. Entonces lo que yo hice, hermano, fue pues brindarles la mano, y de la nada el Señor me bendijo con tenerlo a Lupo Vidal acá en La Paz. Después me llama Elías me dice, Johan, estoy en La Paz y quiero visitarte, quiero compartir un tiempo con tu familia. Entonces ya, y ahí es donde en 3 semanas hicimos 3 conciertos, que fue una semana antes de Montesanto. Dios mío. Estuvo Lupo Vidal, después Montesanto, y una semana después estuvo Elías Álvarez. Y Dios suplió absolutamente todo, hermano. ¡Qué gloria! Dios hizo de que en menos de 3 semanitas se arme una agenda con estos ministros de alabanza. Y pues yo veía de que fue algo especial arrancar con Montesanto y con Elías y con Lupo, porque cada uno de ellos he aprendido algo que es mucho la humildad, y que en pocos ministros de alabanza he visto. Claro que sí. Y sabes, cuando yo escuché ministrar a Montesanto, Dios mío, el día 5 de agosto del año pasado, realmente yo vi de que Dios hizo eso especial, porque sabía que esa banda iba a tener mucha bendición. Yo mismo, todos me decían, ¿por qué has traído a Montesanto? Nadie los conoce, o sea, es plata, vas a tirar plata al agua. Pero sabes, ese día hicimos sold out en el concierto. La fila era impresionante, mi hermano, el primer año. Y nosotros realmente vimos el respaldo de Dios en ese evento. Porque nosotros, algo que muchos a veces confunden, ¿no? Algunos hermanos, cuando no saben cómo se organiza esta clase de eventos, hablan y critican. Y nos decían, ¿por qué cobran entradas? ¿Que por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen aquello? Dios santo. Y sabes, algo que he aprendido en todo ese trayecto es de que Dios también te enseña a que tú puedas bendecir a estos ministros de alabanza. Todo tiene un costo. Los pasajes aéreos tienen un costo. La logística tiene un costo. Y hay unos hermanos que me dicen, ¿pero por qué no hacen gratuito? Me dicen, no. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Pero en realidad, nosotros hemos empezado a hacer estos eventos, mi hermano, con el afán de que realmente más personas puedan conocer al Señor. Amén. Y sabes, en Montesanto lo vivimos, porque cuando Yao preguntó, ¿cuántos conocen al Señor? Levantó una cantidad mínima, hermano. Cuando dijeron, ¿cuántos no conocen al Señor? Y hubieras visto la cantidad de personas que levantaron las manos. Claro que sí. Y uno de ellos me marcó, porque me dijo, yo estaba yendo a tomarme. Dios. Escuché el ruido, pensé que era un festival anime acá. Entré y me topo con que es un concierto cristiano. Santo Dios. Y aparte otra persona nos decía, yo vine al concierto porque estuve apartado del Señor. Tengo SIDA. Y empezó Sinaí oró por él, por esa persona. Y pues realmente vimos de que Dios hizo algo especial en ese concierto.
Muchos nos decían, hermano, el concierto de Monte Santo fue algo muy especial y es algo que nunca se ha visto en Bolivia. Y yo dije, Señor tiene grandes cosas para esta productora. Amén. Y te cuento de que no hubo la necesidad de que nosotros vayamos, mandemos correos, solicitemos artistas. No. Dios los trajo. Dios los trajo, mi hermano. Me puso a los ministerios que llegaron, Dios los puso. Y te cuento una anécdota y eso va a dar paso a que puedas hablar también de otro proyecto que tengo. Tranquilo, dale, que tal. ¿Sabes? Bueno. Yo la traje a Génesis Campos sin saber que yo iba a grabar con él. Papá, qué fuerte. Cuenta un poquito de eso. ¿Sabes? Yo contacté con Génesis Campos y ella aceptó la invitación. Y yo en el transcurso de toda la logística, recién le comenté algo, de que quisiéramos que usted nos pueda ayudar por poder grabar un feed. Y no me respondió. Yo dije, bueno, tal vez no quiere, tal vez no me va a negar. Entonces, todo eso se mantuvo, mi hermano, por fe. Yo en mis transmisiones decía, Génesis va a grabar un feed acá en Bolivia, va a ser una grabación en Bolivia. Lo decía por fe. Dios mío. No estaba esto cerrado, concretado al 100%. Y ¿sabes? Llegó Génesis Campos, le presenté la canción, me dijo, lo grabamos en vivo. Padre, ¡qué gloria! Hermano, eso solamente es Dios. Es el Señor. Ahora, mira, yo sé que hay muchas críticas de este tipo. Escúchame. Traen a Montesanto, traen a Génesis Campos, traen a muchos ministerios, muchos grupos. Seguro la persona de la productora debe tener el dineral. ¿A qué se dedican? ¿Qué es eso? Y yo quiero que tú tapes la boca a unos cuantos leones ahí. No, siempre, mi hermano, van a ver. Te cuento que en el transcurso desde el año pasado, tanto como públicamente empecé a crecer en redes sociales y siempre ha habido gente que los haters, ¿no? Que te atacan, te comentan, te dicen de todo. Incluso te cuento una anécdota con un hermano que me quiso pegar pues en Montesanto el año pasado. ¿En serio? En la fila me agarró, tú eres el organizador. Yo por eso no salí de allá del predio porque estaba adentro. Acá en Montesanto, en el último que hicimos, una hermana vino y me dio un puñete, los hermanos. Dios mío. Y por eso en el concierto tuve que caminar con mi capucha, porque de verdad es que la gente a veces no comprende y no entiende el tipo de logística que se hace para esto. Claro que sí. Pero también no saben el aporte que nosotros como productora hacemos para que la gente pueda tener algo especial. Y muchas veces piensan, no, ellos deben, incluso dicen, no, deben ser narcotraficantes porque deben tener esto, Dios aquello, mío, ¿no? sí, claro. Pero en realidad es Dios quien cubre todo, hermano. Te puedo decir de que Dios bendice a quienes son fieles con Él. Aleluya. Y sobre todo, yo te puedo decir de que en muchos de los eventos he visto la mano de Dios porque nosotros como familia siempre hemos procurado de que sea esa nuestra visión y que no se pueda truncar por el dinero ni por el factor económico, sino de que podamos bendecir a más personas, podamos bendecir a que una persona pueda conocer al Señor. Y sabes, ese es lo mejor que el Señor puede hacer por nosotros. Y esa visión te cuento de que cambió en nosotros. Yo siendo músico, yo quise por muchos años ser así, tocar, viajar, pero en realidad eso cambió. Hay algo en mí que cambió porque ya no quiero realmente esa parte de mi vida, sino nació algo especial y es poder predicar la palabra de Dios. Hoy en día te cuento que lidero jóvenes en mi iglesia. Bendición. Y cada uno de ellos, el grupo que logramos armar, yo veía de que Dios tiene una necesidad impresionante por ellos, por la nueva generación, porque nos olvidamos muchas veces y nos enfocamos, ¿no?, en nuestra vida personal. Si somos músicos, vamos a conquistar el mundo, pero en realidad nos olvidamos la parte más importante que Dios ha pedido que hagamos, que era de predicar el evangelio a todo el mundo. Y es algo que en mi corazón nació desde que yo empecé a ver estos conciertos, porque yo veía de que no solamente un grupo tiene que tener pues la parte musical, las composiciones, sino también la palabra de Dios tiene que primar en medio de eso para que realmente Dios pueda respaldarte. Y es así, cambié el chip y Dios empezó a obrar muy fuerte en mi ministerio. Amén. Pues mira qué fuerte, mis amados. Además, si nosotros nos ponemos a pensar algo, cuando llegan estos ministerios a bendecir, no solamente bendicen tu vida, no solamente bendicen mi vida, bendicen un país entero. Y yo sé, mira, no sé, vamos a entrar un poquito del ámbito espiritual para acabar esta parte. Cuando yo entré a predicar para Venezuela o para Colombia, siempre, o bien yo estoy orando, se me presenta el principado
del país, que es una oposición muy fuerte para nosotros entrar. Y yo sé que cada persona, cada ministerio que está entrando a Bolivia también se presentan de eso. Sé que es una oposición muy fuerte entrar aquí a Bolivia a traer un evangelio. Entonces vamos a hablar un poquito en la siguiente parte del último concierto que hiciste antes de entrar al otro proyecto. Nos comentaba lo siguiente, que para traer este último año, que pasó esto recién hace semanas a Montesanto, creo que fue el último concierto que pudieron hacer como productora. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue? Porque nosotros teníamos entendido que iba a ser en un lugar, lo sacan a otro lugar. ¿Cómo fue todo eso? ¿Sabes? Esto realmente a veces como productora y la gente a veces no sabe el esfuerzo que se realiza. Y muchas veces yo veo en los comentarios, ¿no? Pero hermano, ¿por qué no hacen en tal lugar? ¿O por qué no hacen en tal lugar? Dios mío. Y sabes, yo algo que empecé a ver es de que cuando uno trabaja en esto, se presenta todo. Puede presentarse la cancelación del mismo lugar, que fue esto, creo que ocasionó en Montesanto. Nos cancelaron el predio, la parte administrativa nos dijeron, no, lastimosamente no podemos brindarles porque tenemos una actividad acá y no podemos prestarles el ambiente. Y nos dijeron así, sin ningún temor, sin miedo a nada, nos cancelaron. Y ese momento, mi hermano, ha sido pues para nosotros súper difícil porque desde el principio que quisimos estar a Montesanto por segunda vez, hubo una oposición porque Dios sabía lo que íbamos a vivir esa noche. Dios sabía lo que iba a pasar. Y la verdad es que el diablo empezó a ponerse en todo aspecto, hermano. No solamente con el predio, sino con toda la logística, que los pasajes estaban muy caros, que incluso estábamos con el tema de la logística de los vuelos, del hotel, ¿sabes? Fue algo muy difícil de poder hacer este evento. Y es algo que nosotros empezamos pues es a poder orar como familia, porque sabíamos que Dios iba a tener algo especial esa noche. Y ¿sabes? Nosotros buscamos muchas opciones. Empezamos a ir a La Paz, empezamos a ir al Alto, coliseos, canchas, estadios. Todos nos decían no, no y no. No vamos a poder abrirles el espacio. Está ocupado para esa fecha. Mi última opción era poder hacerlo en un lugar abierto, o sea, en una avenida, que igual nos negaron. Qué fuerte. Y sabes, Dios, yo sé que tomó el control de todo, porque yo le dije, Señor, en última opción estoy tomando cómo hacerlo en el Arena Brani. Y sabes, me topó con la sorpresa de que el dueño de la Arena Brani conocía al Señor y se había apartado. Pero nos abrió, mi hermano, las puertas, nos dijo, háganlo acá. Para mí, me siento feliz de que se haga un evento así. Me dijo, nunca se ha hecho un concierto cristiano, siempre hemos hecho los eventos acá de otro tipo de género, pero cristianos nunca, este va a ser el primero. Y la verdad, hazlo, mi hermano, me animó, así en él me animó a que lo hagamos. Pero hay algo que pasaba. Yo entré a la Arena Brani con mi hermano, y es lo que tú dices, cuando tú entras a un lugar, entra esa presión espiritual. Muchos incluso ignoran eso y dicen, no, es que hablan del diablo, hablan de esas cosas, no es verdad, pero en realidad eso pasa. Es real, claro. Es real. Con mi hermano entramos al lugar y pues nos sentíamos así como que el ambiente era pesado. Y mi hermano me decía, Johan, no lo vamos a hacer acá, no podemos estar a Montesanto acá. Y sabes, hay algo que yo dije, me acordé, mi pastor sabe decir, cuando tú sientes eso, tú tienes que poner alabanzas en un lugar para que el aire espiritual se pueda limpiar, porque la alabanza tiene poder y ese día vamos a ver la gloria de Dios. Y sabes, algo que también entró en mi mente era de que muchas personas en esta clase de eventos se desesperan, gritan, hacen muchas cosas. Y sabes, yo le decía al Señor, desde ese momento empezamos a orar por el lugar, limpia los aires de este lugar. Y Señor, haz de que las bocas de las personas que vengan se puedan quedar calladas y que no haya ningún tipo de obstáculo. Amén. Empezamos a orar así hasta que llegó el día del evento. Esa presión que nosotros sentíamos, hermano, desapareció. Dios mío. Había una libertad, había algo especial esa noche. Y sabes, otra cosa que yo me ponía a pensar es que el lugar es campo abierto, es frío y la gente se va a molestar. Pero estaba con ese temor. Y Dios tomó el control, mi hermano, de todo. Las personas entraron calladitas, organizadas, entraron, se hicieron caso. Y realmente todos me decían, yo incluso veía los comentarios en redes sociales, me decían, hermano, haga más eventos en ese lugar. Muy bonito el predio, me decían. Y realmente Dios, cuando empieza a obrar de esa manera, pues él toma el control de absolutamente todo. Y ese día, los chicos de Montesanto igual me decían a mí en camerinos, me decían, Johan,
realmente sabemos la oposición que ha habido para este evento. Wow. Y nosotros hemos orado desde el momento que estábamos arribando a Bolivia, oramos en específico por la paz, me dijo. Dios. Y sabes, algo que Sinaí dijo es de que Dios va a hacer algo especial esta noche, me dijo. Dios tiene algo especial. Y la verdad es que, mi hermano, esa noche cuando yo hice que Monte Santo subiera al escenario, me fui a la parte de atrás. A la mitad de la administración yo veía muchas personas de rodillas, incluso habían personas que estaban siendo liberadas. Tuvimos que habilitar el camino de Monte Santo para que varios pastores fueran a orar, porque mucha gente se empezó a manifestar y empezamos a sacarlos así. Y es porque realmente Dios se manifestó esa noche en el concierto. Y no es porque sea el grupo Monte Santo, sino porque la esencia que ellos transmiten realmente ponen a Dios en primer lugar. Claro que sí. Ponen al Señor en primer lugar. Antes que un logo, un eslogan, ponen al Señor en primer lugar. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención de este ministerio, porque algo que ellos igual mencionan es de que primero tiene que ser Dios antes que el nombre de cualquier ministerio. Y cuando ellos ministraban, las personas que fueron, yo les decía, no, personas que han ido al concierto Monte Santo saben de qué estoy hablando. Claro que saben de la experiencia que realmente se vive ahí. Y pues realmente esa noche fue impresionante, mi hermano. Amén. Cuando terminó, nosotros veíamos, yo me entré al vehículo con los chicos, nos estábamos yendo y ellos me decían, quisiéramos que podamos orar. Oramos en el vehículo y entregaron, y yo veía que el Señor hasta en eso fue detallista, porque oraron por entregarle este lugar al Señor, oraron para que el evento salga bien. Y es más, de que el escenario de sonido pueda alcanzar, porque tuvimos que doblar el sistema de sonido para ese lugar, y realmente se escuchó muy bien, mi hermano. Dios tomó el control de todo, mi hermano. Amén, mi querido hermano. Y mira, ya casi finalizando esta entrevista, y yo lo quise dejar por último, porque yo sé que esto es algo bien especial. Nosotros vimos ministrar también al ministerio de alabanza tuyo, que estás direccionando, ¿no? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace tu segundo proyecto? Que es ABA. Que es ABA, perdón. ¿Sabes? ABA nació a raíz de todo lo que me pasó en las experiencias que tengo con los diversos ministerios. Y yo decía, hay tantos errores que cometemos como músicos. Wow. Y yo le pedí al Señor de que me pueda ayudar a no cometer esos errores, y que podamos realmente marcar la diferencia, y no por el nombre, sino para exaltar el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios puso personas que cuentan con esa misma visión, con ese mismo sueño. Gloria a Dios. Y entre ellos, yo ministro con mi baterista, ministramos en la iglesia, y pues yo con mi baterista, cuando ministramos en la iglesia, hacemos de que realmente Dios pueda hablar al corazón, no nosotros, sino que Dios pueda hablar al corazón de las personas que han venido a la congregación a ser ministradas. Aleluya. Y con el ministerio tratamos de hacer eso, de que yo quería que el Señor pueda sumar eso. Y para mí, ABA es muy especial, porque yo dije, este va a ser el último que intento, porque tuve muchos fracasos. Claro, todo eso que comentaste. Sí. Y yo le dije, Señor, esta va a ser la última. Y realmente, si esta es tu voluntad, abre las puertas. Si no, Señor, ciérrame las puertas para que me vaya mal. Dios, qué fuerte. Y sabes, el Señor en poco tiempo, mi hermano, desde que arrancamos con ABA, nos bendijo con un primer álbum. Y es más, ese primer álbum que grabamos son un estilo muy particular, que son guañitos. No, yo me encargué de toda la producción musical. Wow. Y sabes, mientras yo empezaba a trabajar esta producción musical, tenía que ser grabada por otro grupo. Y al último dije, no, yo sé que si lo he podido plasmar, Dios tiene algo especial para mí. Entonces empecé a cambiar muchas cosas, añadí nuevas canciones, cambié los arreglos. Y es más, dije yo, en cada canción tengo que demostrar un mensaje. Wow. Porque una canción no solamente ir, cantarla y que la escuchen, que les guste a la gente, no, tiene que tener un mensaje. Bien. Y este popurrí lo llamé Medley Evangelio por una razón. Porque cuenta, y tú lo vas a ver en cada título, en cada canción, la experiencia de cada cristiano siendo cristiano, predicando la palabra y viviendo con el Señor. Aleluya. ¿Por qué? La semilla es el primer tema. Es cuando una persona va a predicar el evangelio, siembra la semillita. Después viene la canción segunda, ese caminito. Como cristianos siempre vamos caminando, buscando ese apoyo del Señor para poder predicar la palabra del Señor. Y en una parte de la letra dice, no, si no vuelvo es porque ya me fui con el Señor y espero encontrarte en la patria celestial. Amén. Y empezamos a plasmar eso así, de esa manera. Y algo que me empezó a llamar la atención es que cada canción
Muchos han intentado hacer esto y no lo han conseguido. Y yo le dije, Señor, quiero contar con la presencia de Fernando Torrico en esta producción. Y yo sé que Él ha marcado la música boliviana, no solo cristiana, claro, y quiero que Él pueda estar presente. Y para los últimos dos, yo decía, mis primeros temas va a ser con un grupo, es Tulip, y quiero que ellos inicien. Después quiero que entren nuestro hermanito Alex David, que es un amigo mío, y quiero traerlo al grupo Ajayo. Y ellos han desaparecido por mucho tiempo acá en La Paz. Claro que sí. Yo decía, quiero traerlos a ellos. Y sabes, Dios cuadró todo, mi hermano, Dios para grabar esa producción. ¡Qué gloria! Sabes, tuve un viaje a Cochabamba con mi iglesia. Me contacté con Ajayo. Contacté con ellos y me respondieron, mi hermano. Dios. Me empezaron a hablar, les mandé la canción, les dijeron, les gustó. Vamos a grabarlo, hermano, no hay problema. Llegué a Cochabamba. Yo dije, incluso no me va a alcanzar el tiempo para grabar. Llegamos al lugar donde nos quedamos y pues todo se acabó, hermano. Hubo un espacio grande para que yo pueda grabar. El hermano tuvo tiempo. Zené grabó la voz, que es la voz original de Ajayo. Y pues ahí vi el primero. Después, Fernando Torrico, yo lo contacté. Yo dije, no me va a responder. Le mandé un mensajito y me llama a las 30 minutos. Dios santo. Y me dice, Johan, escuché tu petición. La verdad, mi hermano, gustoso de poder aceptar esta invitación. Y sabes, tengo un concierto, me dice, en La Paz de aquí a 2 semanas. Así que aprovechamos ahí, Y sabes, yo sé que el Señor ha movido todo. Yo era parte de ese concierto, tenía que tocar con el pastor Luis Fernando Claure. Y pues tocamos y al día siguiente me dijo Fernando me dijo, vamos a quedarnos un día más exclusivo para grabar tu canción. Santo Dios. Y se armó absolutamente todo, vino a grabar a mi casa y empezamos ahí a trabajar con Fernando. Y él me decía, puedes hacer esto, arreglarlo esto. Maestros. Muy mentores que realmente te ayudan en esa parte. Y así plasmamos este primer disco, lo lanzamos y realmente para nosotros fue algo especial, porque muchos a veces como músicos menospreciamos este estilo de música. Claro que sí. Y decimos, por ser sencillo, no lo tocamos porque somos músicos capos, ¿no? Pero algo que a mí me llamó es de que en esa sencillez yo quise ponerle esa dificultad para que no puedan menospreciar este estilo. Y lo hice, lo lancé. Créeme, hermano, de que hay muchas personas que justamente por esas canciones nos llaman, el grupo empezaba a crecer exponencialmente. Y por esta canción, por eso, cuando nosotros vamos a tocar a algún lado, hermano, no se olviden tocar los guaños, porque yo con este enganche, por eso les he traído. Dios mío, qué gloria. Y siempre es bueno recalcarles de que obviamente esto no nos pertenece, pero sí son autores que realmente han marcado la música boliviana y obviamente es una forma también de poder honrarlos. Y lo que te comentaba, ¿no? Con Génesis Campos pasó lo mismo. Yo siempre dije, Señor, quiero tener una grabación con Génesis Campos. Hace muchos años yo quería grabar con ella y no se daba la oportunidad. Y en esta oportunidad tuve la oportunidad de traerla. Y como te decía, yo hablaba en las transmisiones, decía, no, vamos a grabar. Incluso a Génesis Campos la entrevistaron antes del concierto y le preguntaron, hermana, ¿es verdad que va a grabar? Y ella dijo, no. Dios, qué fuerte. Y sabes, los hermanos decían, pero ¿por qué se ha anunciado de que han volvido a grabar? Y pues para nosotros fue una sorpresa de que ella pueda aceptar grabarlo acá, porque la canción le di un día antes del evento. Se memorizó, lo estudió, y el día del evento cuando nosotros estábamos tocando con el ministerio, realmente fue algo especial. Y sé que Dios ese día marcó el destino de este ministerio, porque yo sé que Dios abrió las puertas para grandes cosas. Y yo cuando entré al escenario, yo sentía realmente ya la presencia del Señor. Empezamos a ministrar, cantamos, y fue algo bonito porque cuando la gente empezaba ahí, muchas veces en los conciertos se desespera la gente, porque entre el artista y vea, ¿no? Y todavía yo guardé al grupo para el final, antes de Génesis Campos. La gente estaba un poquito como que, ya entren a Génesis Campos. Entramos, ministramos, y cuando ella me dijo, vamos a entrar, Johan, entonces yo la vi ella de que me dijo, vamos a hacerlo con fuerza, Johan, y que sea el inicio de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Dios. Arrancamos y llegó el momento de la canción, la presentamos y realmente a mí se me cayeron las lágrimas mientras tocaba, porque realmente vi una promesa de Dios que se estaba cumpliendo esa noche
Y es algo grande que nosotros a veces como músicos aspiramos. Y yo dije, Señor, esto está hecho para hacer cosas grandes, no para hacer cosas pequeñas. Y desde ese momento se abrió las puertas. Cuando lanzamos la canción, nos buscaron muchas firmas, te cuento, de afuera para poder hacer que el grupo tenga una casa disquera. Y entre ellos está una disquera que maneja actualmente al Grupo Rojo, que nosotros estamos pues ya firmados con ellos y estamos ahí trabajando y nuestra música se está distribuyendo a nivel internacional. Y sabemos de que Dios realmente esperó el momento indicado para poder hacer eso. Porque yo tenía un corazón tal vez cerrado, tal vez erróneo, y esperó a que ese corazón pueda formarse para poderte dar, porque es como que Dios no te entregaría algo que tú no sepas manejar. Dios siempre te va a dar algo que tú tengas y la destreza de poderlo manejar, y que tu corazón no se pueda desviar. Y lo hicimos de esa manera, nació así el grupo ABBA, y hoy en día estamos pues ya trabajando en este segundo álbum, y ese segundo álbum va a ser algo que también bueno, escuchando a todos los ministros que han llegado acá, y nos decían desde que ya no vivamos de las canciones covers, que está eso bien a veces. Espérame, déjame frenarte ahí. ¿Por qué? Le voy a decir algo, déjame decirte algo ya para casi cerrar la entrevista. ¿Por qué te corté? Nosotros, la verdad, mi esposa, que está ahí en cámara, la amo mucho, va a estar muy pronto aquí entrevistando también. Mi esposa llegó ese día del concierto, ella fue para Montesanto. Yo no pude, me tocaba predicar en otro lado. Y mientras llega me dice, Herbert, tienes que traer a ese joven aquí. Y nosotros para traer a las personas aquí, nosotros siempre hemos traído misioneros brasileños, venezolanos, paraguayos, de todo lado. Nosotros decíamos, ella me dice, Herbert, tienes que traer a ese joven ahí. Tienes que traer aquí a la casa. Hay algo. Yo decía, déjame orar porque no me muevo a lo loco. Y yo dije, déjame orar, amor, por favor. Yo me acuerdo que estoy un día allá en las escaleras sentado. Y yo veo una publicación. Y yo digo, hay que traerlo, hay algo en ese joven. Nosotros contactamos, gloria a Dios se hizo. Y mientras yo estaba hoy por la mañana yéndote a recoger, ahí estaba con Carlitos, pasando para allá. Y hubo un momento que él me habló y yo me quedé como que tranquilo porque yo escuché la voz de Dios dentro de mi espíritu. Y yo empecé a tener una visión contigo. Y mira que tú puedes ver las entrevistas, yo no soy de dar palabras, a menos que sea Dios hablando. Hermano, yo veía una visión y veía tu logo, veía tu nombre en la visión, pero la veía con letras de oro. Bueno, esto nació así. Número 2, yo te podía ver a ti agarrando una hoja y escribiendo. Cosas que solamente Dios ha puesto en tu corazón, cosas que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe y por eso es el anhelo en tu corazón. Te voy a decir algo, príncipe. Al principio de mi ministerio, y todavía yo creo que es el principio, a nosotros nos tocó cubrir pasajes, cubrir todo en avión, a nosotros. ¿Por qué? Porque era una siembra que nosotros estábamos haciendo en el reino. Y la siembra en el reino siempre se retribuye. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que todo lo que tú has sembrado, tú no es que no vas a cosechar, vas a cosechar. Yo creo, y por eso quiero decírtelo en vivo, que creo que el nuevo álbum que va a lanzar, no solamente va a impactar Bolivia, va a impactar el mundo entero. Amén. Yo creo que te van a llamar a ti y vas a ser un ministerio muy fuerte en Bolivia, que va a salir a las naciones, no a ser telonero, sino que va a salir a ¿qué? A agarrar y golpear con todo. La gente, yo veía mientras hoy día íbamos en la movilidad, podía ver la bandera de México. Yo podía ver la bandera de México y yo sé que Dios muy pronto lo va a sacar para allá. ¿Por qué te lo estoy diciendo en vivo? Porque Dios tiene grandes cosas contigo, mi hermano. Amén. Yo sé que lo que tú has escrito y lo que Dios ha puesto en el secreto, yo sé que tú lo vas a plasmar ahora. Y atento, por eso yo te quería hacer la entrevista ahora, porque sé que cuando mañana estés por allá, ojalá podamos concretar otra entrevista. Eso fue lo que Dios me puso en mi corazón. Ahora sí continúa, hermano. Y sabes, hay algo que Dios a mí me responde a través de tu vida, Heber, y es de que desde niño no lo pude traer, es una hojita blanca. Yo cuando estaba a mis 13 años, 14 años, yo le dije al Señor, todos mis sueños, le escribí al Señor. Y hoy en día esa hojita se está cumpliendo en su cabalidad, tal cual yo le he pedido al Señor. Y es una hojita que la guardo y yo sé que algún momento el Señor va a permitir que yo lo pueda testificar y mostrar, porque es una hojita pequeñita, blanquita, que escribí todo lo que le pedí al Señor. Ya lo que tú me decías, ¿no? Siempre he soñado conocer México y yo decía, Señor, algún día yo sé que voy a llegar ahí, aunque de visita, pero yo sé que voy a llegar ahí. Y sabes, Dios me responde a través de ti, porque yo veo de que muchos jóvenes, muchos músicos, nos frustramos cuando nos salen las cosas mal.
cuando no hay la economía, cuando no hay todo. Y Dios conoce el corazón de cada uno. Yo en su momento, mi hermano, tuve la necesidad incluso de tal vez dejarlo todo, arrancar todo. Viví muchas experiencias malas, tanto en relaciones que tuve, pero hay algo que yo hacía y era guardarme el rencor. Y eso es lo que el Señor empezó a tratar en mi vida a lo largo de los años. Me empezaba a dar duro con mi carácter, duro con lo que yo hacía, duro con lo que yo mismo hablaba. Y yo decía, y lo que tú dices, todo lo que el Señor a veces está poniendo ahora en nuestras vidas es para que nosotros sembremos. Y no nos arrepentimos de nada, mi hermano, porque yo realmente hay momentos, y te lo digo así, hay eventos que nos ha ido súper bien, hay eventos que nos ha ido muy mal, pero yo no me arrepiento de nada porque yo sé que el Señor está sembrando eso. Y algo que mi mamá me decía siempre, Johan, tienes que comprar siempre discos originales, me decía. ¿Sabes por qué? Porque un día te van a comprar a ti un discos originales. Y tienes que hacerlo así. Y yo a cada concierto que iba mi hermano, antes de ser la productora, siempre me llevaba un disco. Wow. Siempre me llevaba un disco original porque yo decía, algún día me gustaría a mí que también compren algo original. Y lo hacía por fe. Amén. Y sabes, esto ha sido gracias a Dios de que, y te lo entrego públicamente, ¿no? Ese es el primer material que hicimos con ABBA. Muchas gracias. Amén. Y yo sé que esta canción, bueno, ese disco es uno de los primeros que vamos a lanzar. Y va a ser, yo sé que Dios va a utilizar mucho. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Si en algún momento el Señor permite que tal vez yo pueda ver eso, va a ser su voluntad. Y si no lo voy a ver yo sé que mi generación, mis hijos, mis nietos tal vez lo van a hacer. Pero ya va a estar eso en mi corazón, sembrado la semillita de que Dios tiene algo especial preparado para nosotros. Gloria a Dios. Príncipe querido, muchas gracias por esta entrevista. Miren, yo lo tengo a nuestro hermano Manuel el día de hoy con nosotros, pero si todos aquellos quieren que el ministerio esté entero acá compartiendo unas alabanzas, compartiendo su nuevo álbum, pues ahí comente y yo sé que eso será de mucha bendición para ustedes. Mis amados hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Este fue un programa más de Un Café con Dios. Gracias, Dios los bendiga. Y pues antes de despedirme, querido Hebert, hay algo que no te he comentado y lo vamos a lanzar acá en la entrevista. Amén. Estamos haciendo nosotros un proyecto. Okay. Se llama Adoración. Y vamos a hacer un instituto similar a Canción. Queremos formar no solamente músicos, sino también adoradores. Y queremos hacerlo de una manera en la que Dios nos ha tratado a nosotros para poder ayudar a todos los jóvenes que quieran aprender eso. Aleluya. Así que los vamos a sacar la primicia. Amén. Ya lo estábamos anunciando en las redes algo, pero lo vamos a sacar la primicia y pues directamente a las personas estén atentas a las redes sociales. Amén. Estén atentos, pueden seguirlo Bueno, pueden seguirme por mi página personal, estoy como Emanuel Johan o si no como Emanuel Producciones. Amén. Mis amados, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Este fue un capítulo más de su programa Un Café con Dios. Que Dios le bendiga.